Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, IPSICA y Vasconcelos Radio presentan Mente y Aula en Conexión. Mente y Aula en Conexión. Hola, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Yo soy el psicólogo Ivanjo Sánchez Vázquez y le doy la bienvenida a su programa Mente, Aula y Conexión. El día de hoy pues tenemos una invitada, ¿no? Una invitada de lujo, la psicóloga Lorena Isabel Ramírez Peralta. Le doy la más cordial bienvenida y me voy a permitir dar una pequeña lectura de su currículum, algo breve, espero no quedar mal con ella, ¿no? Pues bueno, les comento, la psicóloga Lorena, ¿no? Es licenciada en psicología por la Universidad Mesoamericana, es maestra en ciencias de la educación superior, en psicoterapia gestal y cuenta con una infinidad de diplomados, que no voy a leerlos todos, pero destacan precisamente los temas de PNL, de neuropsicología, tanatología, y actualmente se desempeña como psicóloga clínica del Hospital General Aurelio Valdivieso y también pues es docente de nivel superior, posgrado en diferentes instituciones, en diferentes universidades, y también se dedica a la práctica privada de la psicoterapia y colabora con IPSICA, ¿no? Los servicios psicológicos integrales y de capacitación. Muy bienvenida. Amigo, pues muy buenas tardes, qué bonita presentación, muy agradecida también de estar contigo y de compartir el día de hoy pues los micrófonos y el temazo que me pediste que compartiéramos. Perfecto, pues es un temazo precisamente, pero antes que nada queremos agradecer a Vasconcelos Radio por este espacio, ¿no? Las facilidades para poder llegar a ustedes con estos temas que son súper importantes, y claro, a nuestro amigo Miguel Calvo que nos está acompañando en el Master Control. Y bueno, nos interesa saber sus comentarios, si están por ahí conectándose, sabernos qué piensan ustedes de este tema que vamos a hablar, ya les digo qué tema es, y que nos contacten a través de las redes sociales, ¿no? Pues como les decía yo, es un tema bastante interesante, síndrome de burnout en docentes universitarios. Y es un tema que, a pesar de que lo vamos a centrar en docentes universitarios, es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Pues es un conjunto de síntomas que generan cierto malestar, ¿no? Y en este caso cierto malestar a nivel emocional, psicológico, pero que también va a tener sus repercusiones físicas. Y en este caso, el burnout, ¿no? ¿Qué es el burnout? Pues bueno, precisamente por eso invitamos hoy a nuestra psicóloga Lorena. Y bueno, vamos a empezar pues desmenuzando un poquito el tema, porque no es una cuestión que surja de golpe o que surja así, ¿no? Tenemos 3 preguntas generadoras que nos van a ayudar precisamente a ir desmenuzando el tema para que vayamos entendiendo su complejidad. Y si ustedes tienen alguna pregunta, vuelvo a repetir, chéquenos ahí por las redes sociales. Y empezaríamos hablando primero, psicóloga Lorena, de qué son los riesgos psicosociales en la práctica docente y cuáles son sus efectos. Sí, fíjate que cuando me invitabas a dar el tema, bueno, me puse un poquito como a centrar ideas, y a mí me gustó mucho algo que encontré y creo que va a ayudarnos mucho a entender esto. Los riesgos psicosociales van a ser un conjunto de elementos que se supone que si están presentes en las condiciones del trabajo, que en este caso es el ejercicio docente, pueden desencadenar una disminución de la salud tanto física como mental de la persona. Entonces básicamente es eso, que son ciertos factores que pueden estar presentes, se juntan y desencadenan problemas en la salud, en este caso pues emocional, ¿no? Y pues pueden ser, ¿no? Al interior de la institución, pueden ser al exterior de la institución, y también hay un elemento bien importante que es el individual, la misma persona. Sí, la sensación que tiene en este caso el docente de su trabajo, de sus alumnos, de todo este tipo de... y cómo el contexto lo presiona, creo yo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? A lo mejor como los factores
al interior o intralaborales, por así decirlo, sería como esto que tú dices, ¿no? A lo mejor si la escuela presiona, si el sistema es muy rígido, si a lo mejor hay una gran demanda, ¿no? De exigencia, que aparte el perfil del docente es así, ¿no? Es un perfil donde esperamos cumplir con una gran expectativa, que es formar. Lo que tú decías, puede ser chavitos de secundaria, de prepa, o en este caso universitarios. Entonces hay una gran expectativa del quehacer docente, y eso es algo que comparte el docente como el psicólogo, como todo trabajador también en el área de la salud. Entonces eso es por un lado, que sería como al interior del trabajo. Por otro lado, fíjate que también hay factores como extralaborales, que podrían ser como esta cuestión de la familia, ¿no? La edad que tienes, no es lo mismo ser docentes a los 20, a los 30, que a los 40, 50 años, ¿no? Porque obviamente ya cambiamos. Digo, a los 20, 30 te desvelas, no hay problema, calificas exámenes, tareas, y al día siguiente, pues como si nada, ¿no? Si no tienes hijos, si tienes hijos. Sí, si eres hombre o mujer. No, sí, cierto. ¿No? Creo yo que tocas un tema bastante interesante, ¿no? Este tema de la docencia, que es un tema, bueno, la función docente que no termina en el aula, ¿no? Sí. Precisamente, sí. Andas cargando con la función docente para donde te muevas, porque tienes que planear una clase, tienes que buscar los materiales, hacer los materiales si es que tienes que hacer láminas o cualquier otra cuestión, y te lo estás llevando constantemente. Creo yo que ese es un punto muy fundamental de lo que planteas, y creo que es importante, ¿no? O sea, que los docentes chequen esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que detectan en sus espacios universitarios, en este caso? Si están por ahí escuchando a algún docente, coméntenos, ¿no? ¿Cómo ve su contexto dentro de la escuela? ¿Qué le presiona? ¿Qué puede controlar y qué no, ¿no? Porque definitivamente esta parte, ¿no? Sí, fíjate algo que decías, ¿no? Si es un factor si la docencia es entendida como un trabajo de alto riesgo, ¿o no es de alto riesgo? Okay. ¿Tú qué opinas? A ver. Miren, yo tengo la fortuna de convivir con muchos docentes, capacito docentes. Sí. Sin embargo, al principio, cuando empezamos a hablar de este tema con los diferentes docentes de los diferentes niveles, decían, pero es que yo escogí ser docente, me gusta, ¿por qué voy a estar cansado de hacerlo? Pero, como dices, se romantiza la docencia, ¿no? Sí. Y de repente si vemos películas, si a lo mejor voy a sonar muy ruco, ¿no? Con esto que voy a decir, si vemos películas como Simitrio, ¿no? No sé si recuerdas esta película del cine mexicano, El Maestro Rural, ¿no? Muy como en los años 20, que entrega todo, vive en la comunidad. Romantizamos la docencia y no vemos los riesgos que hay en ella. Sí. Y que era otra época, los 20s al 2024, ¿no? La imagen del docente también ha cambiado. Exacto. Digo, llegabas a ser docente en una comunidad y eras casi como presidente municipal, ¿no? Sí. Pero actualmente no, o sea, no sé, por ejemplo, yo creo que una gran problemática es que el docente universitario, pocos son los docentes que están como en las filas laborales estables, ¿no? Son como por horas, por asignaturas, y eso genera un problema de mucho estrés. Pero fíjate, por lo que tú decías, no consideramos que ser docente implique un riesgo laboral. No lo vemos así. Y son de los trabajos que más riesgo tiene a nivel emocional. Digo, a lo mejor físico, pues no sé si manipulas aquí como nuestro compañero, ¿no? Cables o aparatos, digo, te puedes, no sé, no que se desee, ¿no? Pero a lo mejor, me imagino, electrocutarte o algo así, ¿no? Nosotros no, porque a lo mejor, digo, que más fuerte podemos manipular sería que el proyector, ¿no? Entonces, si acaso. No en el sentido del equipo, pero sí hay un gran riesgo psicológico, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con probables, o sea, que el estrés puede generar múltiples trastornos psicológicos que no vemos. Ok, ese es lo más peligroso, claro, que son silenciosos, ¿no? Silenciosos. Y que están ahí constantemente. Creo yo que, bueno, muchos de los docentes con los que platico, como te decía, me dicen, pero es que sí me canso, dice, pero ya salgo el fin de semana y se me pasa. Sí. Pero conforme va pasando el tiempo se va volviendo crónico precisamente, ¿no? Ya no te duele solo la espalda, luego ya te duele la cabeza, o la hipertensión, la diabetes, y todos estos temas relacionados con el estrés, el cortisol y todo lo que genera, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta, generadora, que va de la mano con esto.
¿Cuándo estos riesgos psicosociales llegan a desarrollar esto que se llama burnout? Sí. Y que eso, bueno, este síndrome del quemado que también le llaman, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos darnos cuenta en ese sentido que estamos desarrollando este síndrome a partir de nuestra práctica docente? ¿Cómo sería esa parte? Sí, bueno, un factor, creo que el más evidente, pero que también es subjetivo, es el agotamiento. Esta sensación de agotamiento físico, yo creo que conforme pasa el tiempo, es más evidente, por lo que tú decías, ¿no? No es algo inmediato, y que obviamente si eres docente a los 20, pues tienes mucha pila, ¿no? O sea, tienes bastante energía, bastante de todo. Y conforme va avanzando el tiempo, y también conforme va avanzando la vida personal del docente, se van generando obviamente más exigencias. No nada más es la cuestión de ser docente, sino que a lo mejor tienes una familia, tienes hijos, no sé, ¿no? Otras cuestiones. El burnout básicamente es esto, el cansancio, y yo fíjate que algo que creo que es de lo más importante y lo más fuerte es cuando pierdes como esa emoción, como pierdes también esa, ¿cómo poderlo llamar? La pasión por... La pasión, ¿no? La pasión que hablábamos hace un momento, antes de iniciar el programa, ¿no? Como esta pasión por venir a dar clases, esta pasión por aprender, esta pasión por formar, por transmitir, como esta ausencia, ¿no? De un sentido de vida. Entonces yo creo que por ahí me iría yo mucho, como que de repente creo que ha pasado a todo docente en algún momento de nuestra vida, nos paramos, ¿no? Y no queremos ir a la escuela, ¿no? Claro, ¿no? Y es algo que tratamos de resetearnos, ¿no? Que nos exigimos demasiado para poder seguir adelante, pero creo que es eso, y eso creo que es algo bien importante, si nos están escuchando algunos compañeros docentes catedráticos, que es no dejarlo pasar, ¿no? Okay. Porque creo que es la llamada de alerta más grande, este sinsentido, este cansancio que puede ser mental o físico, ¿no? Sí, que creo yo que precisamente dentro de los textos que compartíamos precisamente para poder como estar en sintonía en este tema, hablaba mucho de esto, ¿no? ¿Cuántos docentes se encuentran sufriendo en silencio, sufriendo su práctica docente? Porque de repente es evidente que muchos de nosotros fuimos formados a lo mejor en los 90s, en los 2000s o antes en los 80s, y la generación ha cambiado, ¿no? Los problemas a los que se enfrenta el docente en el aula son muy diferentes a cuando empezó su práctica, ¿no? Empiezas tu práctica, como dices, a lo mejor 20, 30, y llegas a cierta edad donde ya no entiendes a los chicos y chicas, y los chicos y chicas tienen otro contexto completamente diferente, y eso también te pegas. El no comprenderlos puede llevarnos precisamente a esta cuestión. Pero entonces, ¿cómo podríamos checar nosotros en nuestra práctica? Este sinsentido, ¿no? De ya no querer ir, pero ¿qué otros elementos pudiéramos encontrar ahí? Sí, fíjate que yo creo que también es como ir revisando el estilo de vida que tenemos, ¿no? Okay. Un poco hace momento hablábamos de cómo pasa el tiempo y cómo a veces la brecha generacional entre maestro y alumno pues influye bastante en la comprensión. Pero creo también que es importante que los docentes volquemos una mirada más compasiva hacia nosotros, y yo creo que también es como un toque de conocimiento interno hacia nosotros, porque estamos muy acostumbrados a aprender para transmitir, ¿no? Okay. Pero creo yo también que es muy importante empezar a aprender para nosotros. O sea, ejemplo, ¿no? Como lo que yo te decía, yo me dedico mucho como en el trabajo con catedráticos, que me llegan muchos pacientes docentes, ¿no? A cambiar estilos de vida. Porque se duerme mal, se come mal, ¿no? Entre clases, que la torta, que el refresco, y obviamente, o sea, el metabolismo, no sé, bueno, yo estoy en los 40, ¿no? Pero no es el mismo metabolismo de mis 20, sí. Que sé yo, en 3 meses bajé los kilos que subí, ¿no? Pues no, hoy me cuesta más trabajo. Cambia eso. Entonces yo creo que es importante el sueño, cuidar muchísimo el sueño, ¿no? No tomarlo tan a la ligera, no. Yo creo que, fíjate, yo invitaría como a ir viendo cómo nosotros vamos cambiando con el largo del tiempo, que de repente es también muy difícil ver eso, no sé si te pase a ti, ¿no? De repente vernos al espejo, porque aparte el cerebro humano no está acostumbrado a ver cómo envejecemos. Nos vemos iguales, solo cuando vemos las fotos decimos, ay, no, sí es cierto, no, ya pasó el tiempo. Entonces es echarse una mirada de conocimiento personal. Yo siempre apuesto en terapia, en acompañamientos, a esta cuestión del reconocimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo has ido cambiando?
cuáles eran los objetivos de los 20, cuáles los de los 30, cuáles los de ahorita, ¿no? Y entonces empezar a checar cómo duermes, cómo comes, haces ejercicio, tienes amigos. Fíjate, por ejemplo, yo estaba yo checando un estudio cómo conforme pasa el tiempo. Fíjate, pregunta, ¿de tus amigos? ¿Así amigos? ¿A cuánto sigues viendo hoy? Híjole, es difícil, porque precisamente los planes de vida de cada quien los ha llevado a diferentes lugares, ¿no? Claro. A veces tenemos grupos de WhatsApp, ¿no? Que la tecnología ha permitido a lo mejor eso. Sin embargo, no hay esa cercanía, o no esa interacción humana directa, sino es a través de un aparato. Sí, y que al final de cuentas, fíjate, este contacto humano, o sea, ejemplo, ¿no? Ves a los amigos, y cuando tú ves a los amigos, los abrazas, los besas, comes con ellos, desayunas con ellos, y eso genera oxitocina. Okay. Y eso genera una sensación de pertenezco, me importa, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es bien importante, como echarse un clavado a ver qué estilo de vida estamos llevando. Y entonces, este estudio precisamente decía, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo vamos dejando a los amigos. Y entonces, ¿con quién más compartes tiempo? ¿Con quién es? Pues con la pareja, si tienes pareja, ¿no? Con los hijos, si tienes hijos. Y vamos con los estudiantes, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? De repente el docente termina siendo como esta figura que busca a los estudiantes cuando no hay otro tema, ¿no? En esto. Sí, pero tú no tienes red de apoyo, porque tu estudiante tiene 20 años, 23 años. No te puedes soportar, ¿no? Sí, no te puedes sostener, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a contar? Tú lo vas a escuchar. O sea, es esto, sigues siendo tú el que apoya, el que sostiene, ¿no? Y entonces, de repente, yo creo que es bien importante como volcar sobre las redes de apoyo que nosotros tenemos o que dejamos de tener, porque nos lleva a la vida, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que es bien importante tener redes de apoyo de tus amigos que te sostienen, con quién platicas, con quién estás, con quién haces un espacio, ¿no? Imagínate, ¿no? De repente yo le decía, imagínate que te separas, ¿no? Y toda tu vida es tu esposa, ¿no? O tu esposo. Y te quedaste solo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que uno sería eso, ¿no? Apostarle siempre como a las redes de amigos, de apoyo. Creo que eso es bien importante por todo lo que libera, ¿no? Porque las mujeres somos más... tenemos más ventaja en eso que los hombres. Las mujeres hacemos más comunidad que los hombres. Los hombres viven por lo general la cuestión del despido, ¿no? Emocional, solos, ¿no? Solos. Sí. Nosotras pues tenemos casi siempre como la buena amiga, ¿no? Entonces yo diría eso, como volver a apostar, como tener redes de apoyo, los amigos, ¿no? Dormir bien, comer bien, no sé, se me ocurre a mí un poquito como ir, como generando estrategias para poder ir sobrellevando esto del burnout. Del burnout, ¿no? No sé si dentro de lo que checaste hay como una noción de cuántos docentes, cómo podríamos checar si hay algún, ¿cómo puede decirse? Un test, algún cuestionario autoaplicable para que las personas a lo mejor lo pudiéramos dejar en la página, pudieran hacer, no sé si encontraste algo. Fíjate que no lo busqué, pero lo hay. O sea, es una hojita, ¿no? Es una hojita súper simple que tú la respondes y te arroja los niveles, ¿no? Entonces, me parece muy buena idea eso que tú haces. Pues a lo mejor después, ya que podamos subir el cuestionario, sería algo muy bueno como para tener, yo creo que es eso, ponerte a pensar cómo estás en este momento de vida, y a veces esto es muy subjetivo, te digo, ¿no? Porque el cerebro no reconoce que estamos mal. De hecho, si peleamos, discutimos, siempre es el otro tiene la culpa, yo no. Entonces yo creo deposita, ¿no? En el otro. Entonces yo creo que sería muy bonito esto que tú propones, poder subir, yo lo manejo mucho en el trabajo, el cuestionario, y que lo puedan responder, y para tener como una idea, ¿no? Checar. Entonces ya saben, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, pongan atención en las próximas horas o mañana que podamos a lo mejor subir el test para que lo hagan, y es mejor saber de una vez si tenemos algún signo, algún síntoma precisamente de este trastorno, porque la literatura especializada plantea que nos vamos a dar cuenta que tenemos el trastorno hasta que ya genere un tema complejo en nuestra vida, nos lleve a sintomatologías extremas, ¿no? Gástricas o del corazón, o problemas precisamente con las interacciones sociales, que nos peleemos con todo mundo, y les va a caer el 20 por ahí algunos, ¿no? Vamos a encontrar a este docente que a todo lugar donde va genera conflicto, ¿no? Que tiene que ver con este tema precisamente de cómo está viviendo uno la docencia, porque es otro tema también interesante, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué estás de docente? ¿Qué no encontraste trabajo en otro lado, no? Se ha también como menospreciado el papel del docente,
Y también la paga de los docentes Claro. en este nivel, si es que, como bien decías, no tienes como una institución que te respalde, que te pague lo suficiente, pues va a ser precaria, ¿no? Y eso va a abonar precisamente lo que decías también. Un mal pago, ¿no? Te va a llevar a preocuparte y a buscar más trabajos para satisfacer esa parte, va a generar mala alimentación, mala higiene del sueño, y es como un tema que creo que está entrelazado, ¿no? Pues sí, es que es como la amalgama, ¿no? De factores, no es solo uno. Entonces yo creo que, digo, ahorita a lo mejor mi participación va como mucho en el enfoque tal vez psicológico, pero creo que también algo que platicábamos hace un momento, ¿no? Es necesario generar políticas públicas. Sí, políticas públicas, ¿no? O sea, si no hay algo escrito, si no hay algo reglamentado, es muy difícil. Pero bueno, desde este quehacer, tal vez nuestro como psicólogos, creo que es muy importante. Fíjate, yo cuando trabajo higiene del sueño, que alguien puede decir, no sabemos dormir, ¿no? O sea, te vas al gimnasio, digo, cuando tienes 20 te puedes ir al gimnasio a las 10 de la noche, no hay ningún problema. Cuando tienes 40, ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque obviamente te vas al gimnasio en la noche, activas el sistema nervioso central y para dormir, pues no, sí. ¿No? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Sí, te digo, yo la primera propuesta sería como, pero que no está en nuestras manos, a lo mejor es generar políticas públicas, pero si no está en nuestras manos, creo que algo bien importante es cambiar el estilo de vida, echarte un clavado. Digo, como docentes hay algo muy padre que le buscamos, que le leemos, ¿no? Uh-huh. Quiero pensar. Quiero pensar. Y si no, también creo que hay profesionales, ¿no? Que pueden acompañarte en esto. Digo, yo de repente tengo pacientes que llegan con problemas de equilibrio, de oído, de alopecia, gástricos, cardíacos. No, entonces no hay necesidad de llegar como a esos extremos cuando podemos irlo cambiando en este momento, en este presente, ¿no? Y creo que un poco es investigarle, leerle. Creo que algo bien bonito que estamos viendo actualmente es que tenemos al alcance de un clic muchísima información. Sí. Y que si ya avanzó también demasiado esta cuestión emocional, pues también yo creo que dejarte acompañar. Creo que también, no sé si pase mucho con el docente, tal vez puede ser que pasa lo que pasa con los médicos y los psicólogos. Somos muy malos pacientes. Somos muy malos pacientes, ¿no? Esto de pedir ayuda, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues no puedo con esto, no puedo con esto, acompáñame en este momento. Y bueno, yo creo que es entender que también hay gente preparada, personal preparado para poder acompañar en este proceso, ¿no? Ok, perfecto. Creo que esto precisamente, o la reflexión que podemos hacer aquí, es que se tomen un tiempo, reflexionen sobre sus estilos de vida, sus estilos de afrontamiento, la forma en la que están llevando precisamente todos los hábitos, ¿no? Y checar si estos son saludables o les están generando problemas, ¿no? Porque hace rato que hablabas del cansancio, me vino a la mente, ¿no? De repente veo pues a compañeros docentes, ¿no? Que están tomando muchas de estas bebidas energéticas, que es un tema bastante grave, ¿no? Sí. Porque genera muchos problemas médicos, ¿no? Pero también acelera el metabolismo, acelera el corazón, ¿no? Genera problemas de concentración y otras cosas, ¿no? Fíjate, quiero compartirte un poquito algo que me pasó a mí en lo personal, que a lo mejor puede darles como luz a los demás. Yo alguna vez acababa yo mi jornada laboral en el hospital y de ahí me iba yo a la consulta particular. Bueno, comía yo con mis hijas y me iba yo a la consulta particular. Y entonces fíjate que eso de las 6 de la tarde era yo, no, pues ya se me acabó como la pila, ¿no? Entonces, pues el café, ¿no? El café, sin azúcar, porque me estoy cuidando, ¿no? sin azúcar. Y me daba el levantón, pero de repente era tanta la jornada laboral que dije yo, pues una coquita, ¿no? La coquita. Entonces dije, no, pues sí, y ya a las 8 ya estaba yo otra vez ponchada. Entonces dije yo, no, o sea, es que me estoy haciendo daño porque no estoy nutriendo mi cuerpo. Entonces, es eso, ¿no? Dije yo, no, voy a hacer un break entre pacientes, me tomo una media hora, me hago una colación. Uh-huh. Y es eso, ¿no? Yo creo que empezar a cambiar esos hábitos, cambiar estilos de vida, porque no nos damos cuenta cómo queremos ahorrar tiempos, y en este ahorrar tiempos estamos agravando muchas veces la situación. Fíjate, algo que te quiero compartir es lo que pasa con la alegría, ¿no? Tú lo has visto, por ejemplo, yo creo que los estudiantes, cuando tienes chavitos de universidad, todo el tiempo están contentos. Si tienes hijos adolescentes, yo tengo 2 adolescentes, de repente están contentos, de repente están de malas, ¿no? Pero por lo general, sí, pero de repente, por lo general están contentas. Un chiste, se ríen, ¿no? De cualquier cosa, digo, ay, pero si no fue tan gracioso, ¿no? Sí. Y entonces,
La felicidad tiene un componente neurobioquímico. En la adolescencia hay muchísima felicidad. A los 20, que lo has visto, cómo te enamoras, te desenamoras y estás contento, eres feliz. Sí, definitivamente. Esto va cambiando con el paso de los años. Entonces, de repente, un ejemplo que de repente me gusta mucho es como cuando hay una reunión familiar, ¿no? Uh-huh. Y está el abuelito, todo el mundo, alguien cuenta un chiste, todo el mundo se ríe y los abuelitos están así como que, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué tiene de gracioso eso, no? Porque ya perdieron muchas conexiones que tienen que ver con las neuronas de la felicidad. Uh-huh. Y entonces yo creo que también eso es importante que nosotros podamos verlo, ¿no? Okay. Como de repente tener acciones para generar el poder sentirte bien, el sentirte feliz, el sentirte tranquilo, que tiene que ver con esto. Compartir un rato, okay. ¿no? Sí, platicar, tomarte un café, ver a tus amigos, buscar cosas que son muy simples, que no tienen que ver con la farmacología, y que podemos estar generando bastantes beneficios. Gratis, natural, ¿no? Y todo este tipo antes de que lo necesitemos, ¿no? De que necesites realmente tomarte algún medicamento. Claro, ¿no? Claro. Me parece perfecto. Muy bien. Vamos a retomar esta última pregunta y que me parece muy interesante porque ya mencionaste algunas cosas relacionadas precisamente con esto del quehacer de la psicología en este tema en específico, ¿no? Es cómo prevenir o atender, porque pues tenemos un déficit en la prevención, ¿no? En general, creo que este tema de promoción y luego prevención y luego lo que implica precisamente todo esto, en estos temas, ¿no? Mucha gente, y como platicábamos, asiste ya que tiene un problema grave, ¿no? Y bueno, ¿cómo se atiende desde la psicología? ¿Cómo podemos prevenir y cómo lo podemos atender una vez que ya se agravó el tema? Sí, bueno, yo creo que prevenirlo. Bueno, fíjate, ¿no? Actualmente los modelos en este cambio que se está haciendo en el sector salud van muy enfocados a la prevención, okay. ¿no? Entonces, ese es el ideal, ¿no? Y ojalá pasara, que tiene que ver con la educación, uh-huh. que tiene que ver con eso que estamos haciendo o que creo que se pretende el día de hoy, poder decir cómo hay un ciclo de envejecimiento, cómo hay factores familiares, externos, hay factores también al interior de la institución, pero creo que un punto importante es eso, que te eduques, que conozcas cómo funcionas, que te conozcas. Okay. No sé, por ejemplo, creo que pocas veces nos echamos un clavado a poder mirarnos cómo somos. Si somos ansiosos, si somos tristones. Yo, por ejemplo, soy ansiosa, tengo como esta parte ansiosa y hablo rápido, ¿no? Hablo rápido, hago muchas cosas y digo, esto ha generado que yo haga muchas cosas en mi vida. Pero también si me subo a ese tren, por supuesto que puede generar la consecuencia, ¿no? A final de exactamente. Cuentas. Entonces yo creo que es como identificar cómo somos y hacer cosas para poderlas ir cambiando cuando ya no van funcionando, ¿no? Creo que sería eso algo bien importante, poder identificar tu persona y hacer cambios. Creo que actualmente hay muchísimas técnicas. Yo creo que el primer paso es eso, que tú tomes conciencia de cómo estás, que lo mires o que te mires y poder hacer cambios al interior. Yo apuesto mucho que cada uno de nosotros sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene si hay cierta salud mental, ¿no? Entonces, creo que es eso. Algo que a mí me ha funcionado mucho, creo también es rodearme de personas que me aportan mucho. Okay. ¿No? Que sumen. Uh-huh. Que también pasen el trabajo, ¿no? O sea, si conoces al maestro amargado, lo que tú decías, pues yo creo que lo ideal es que te alejes, ¿no? O sea, ¿para qué te enganchas en eso? O sea, es generarte compañeros de trabajo que te sumen, que te generen cambios personales bastante productivos para ti. Fíjate, tenemos una amiga en común, ¿no? La maestra Miriam. La maestra Miriam es muy ordenada. O sea, yo le he aprendido mucho a ella. Digo, yo tengo mi toque porque de repente digo yo, hay cosas que se me van y me gusta también como la espontaneidad, ¿no? Pero le he aprendido mucho a ella, ¿no? Le he aprendido mucho en el orden. Es metódica, ¿no? Entonces, planeo, organizo. Eso al docente le ayuda mucho, ¿no? Organizar, planear. Uh-huh. Y en el tema emocional, ¿no? ¿Cómo podrían nuestros
escuchas, los que nos están viendo en las redes sociales, cómo podrían empezar a trabajar como ese tema de las emociones, que es un tema que se ha puesto en boga, ¿no? Sí. Creo que intensamente ha hecho mucho de ello y ya la gente de repente está pensando que tiene los monitos en su cabeza. Pero ¿cómo podríamos hacer un acercamiento de los radioescuchas, de los que nos están mirando en las redes sociales, con sus emociones? ¿Qué podríamos trabajar ahí? Sí, bueno, yo creo que primero identificarlas. Ok. En los hombres de repente pasa, ¿no? Que es la cara de enojado y no estás enojado, estás triste, ¿no? O sea, primero identifica tu emoción. Y yo creo que también es vivirla, fíjate. Un aporte muy, muy interesante de la neuropsicología es que básicamente ninguna emoción está mal. O sea, que te enojes, que estés triste y demás. El punto es cómo vives la emoción. Ejemplo. Tienes hijos, ¿verdad? Sí, tienes chicos, tienes 6 hijos, años. sí, están chiquitos. Bueno, yo imagino que alguna vez alguno de tus hijos hizo un berrinche, Sí, ¿no? Después de que hacen un berrinche, ¿qué pasa con ellos? calma. Se calman, Se se cansan duermen, incluso, ¿no? sí, Es un desgaste exactamente. físico fuerte. Fíjate, de las principales emociones que generan un desgaste más grande a nivel cerebral es el enojo y el miedo. Entonces, si te peleas con un amigo o un compañero de trabajo, conecta con el enojo, ¿no? O sea, sí siente el enojo y dale 15, 20 minutos a eso. O sea, vívelo, escribe, habla con él, ¿no? Etcétera. O vete a un punto, o sea, no sé, hay quien es explosivo y dice, no, pues es que si soy explosivo y sí, o sea, no vayas y te confrontes. Sí. Por eso decía yo, qué importante es conocer cómo funcionamos. Entonces, si soy explosivo, pues no me voy a ir en ese momento de enojo con el compañero porque a lo mejor acabamos a golpes, ¿no? Sí. Entonces me retiro para poder procesarlo. Pero es vivirlo y no quedarte mucho tiempo en el enojo. Porque si no, imagínate, sí, así como este chavito, este niño que es tu hijo, que a lo mejor un día se enojó y que se cansó y que se durmió, te enojas, estás triste, lloras, y te vas a pasar toda la tarde ponchado o ponchada. Sí, con la pila baja, como se dice. Entonces es eso, o sea, si hay emoción, sí, identificarla, vivirla, sentirla, pero no darle mucho tiempo. Porque a lo mejor, fíjate, al otro se le olvidó, ¿no? Él ya pasó con su enojo y tú sigues pensando en el enojo, en el pleito, después de una semana, 15 días, 20 años, ¿no? Sí, entonces, y obviamente, arraigado, ¿no? Claro. Sí. Entonces yo diría esa parte también, identificarla, sentirla, no quedarse mucho tiempo, por eso les pongo este ejemplo de los niños, o sea, es cuánto tiempo le quieres invertir a esto, ¿no? O sea, toda tu tarde, tu semana, tu mes, tu año, tu vida, ¿no? Recordando el amor de hace 20 años o desamor. Bueno, ¿no? Entonces yo diría esa parte, ¿no? Y obviamente las estrategias, mira, hay muchas estrategias. Algunos hablan de yo medito. Okay. A mí algo que me gusta mucho es meditar. Me pongo una meditación por la mañana porque creo que no es lo mismo ver el vaso medio vacío a medio lleno. Y el pensamiento es mágico. Entonces yo creo que es eso, cambiar los pensamientos. Yo medito 5 minutos, 10 minutos, me reseteo y vámonos, ¿no? Entonces creo que también es eso, ir identificando si de repente soy catastrófica, ¿no? Estar, ¿no? Centrado, va a pasar esto, va a pasar Claro, esto. O sea, hay muchas técnicas, ¿no? De parar, cambiar la dirección, algunos meditan, algunos resetean el pensamiento, algunos hacen mindfulness, ¿no? Mindfulness. Ejercicio, o sea, yo creo que es, mira, encontrar lo que tú crees que te sirve, que te funcione e ir experimentándolo. Pero yo creo que sería como de entrada, ¿no? Identificar la emoción, sentirla, no quedarse mucho tiempo en la emoción y va, ¿no? Okay. Ahorita que mencionaste la meditación me parece muy interesante. Mi esposa medita. Okay. Ha intentado hacerme meditar, pero yo tengo un problema que me duermo directamente. Es una cuestión de entrenamiento. No se desesperen. Si en algún momento tienen esta oportunidad de hacerlo, ayuda muchísimo. Ahorita que lo mencionas, ¿no? Hay estudios completos que hablan precisamente de cómo equilibra precisamente estos procesos del pensamiento, sobre todo si nos tendemos a la fatalidad, como dices, ¿no? Sí, a lo catastrófico. Sí. Entonces, por ahí igual en la página podemos subir. Yo empecé con una meditación guiada, me ha ayudado mucho y se la comparto muchas a mis consultantes, a los que llegan a la terapia, ¿no? O sea, sobre todo los más chavos que de repente tienen un cúmulo así de pensamientos, ¿no? Entonces le digo, a ver, te vas a sentar, puede ser en la mañana o en la noche, dependiendo de cómo te sientas, claro, la primera vez que lo hagas, y entonces escucha lo que te dice, él te va a guiar, ¿no? Es una meditación mindfulness precisamente, y los lleva y dice, no, pues sí se siente bien. Síguelo haciendo, si te sientes bien, síguelo haciendo, ¿no? Es una cuestión ahí que de repente creo que, como decías, hay muchas herramientas, están ahí, hay que tomarlas. Yo voy a subir una meditación que apoya mucho y que les puede ayudar a los que nos están escuchando y viendo, ¿no? Sí, claro. Y ahora,
ya que está el problema, ¿cómo se pudiera atender? ¿Qué haces ya en la práctica clínica, digamos, no? Sí, bueno, aquí yo creo que es bien importante, que creo que ese es el arte de la terapia. Okay. Digo, la terapia tiene un proceso, no tiene también un marco teórico, que eso es bien importante hablarlo, ¿no? O sea, no nada más es de que me gusta esta técnica por acá, esta técnica por ahí, te la aplico. No. Sí, no, yo creo que cualquier terapeuta serio tiene un marco teórico desde un enfoque sobre el cual se sustenta y empieza la intervención. Yo hago el análisis, ¿no? O sea, hago la primera entrevista, checo cómo está la cuestión, y creo que algo bien importante es que yo intento cortar, pues sí, a la medida del paciente, y creo que también eso es el arte de hacer terapia, ¿no? Que cada persona van a estar elementos diferentes, ¿no? Algo personal, sí, ¿no? Sí. Entonces te digo, yo algo que me gusta compartir, como es esto, ¿no? Como esto de la vida cotidiana, ¿no? La respiración, la meditación, el ejercicio, que es como el genérico podría decirse, y que creo que eso puede ayudar bastante bien porque es cambiar un estilo de vida. Creo que ya en la parte terapéutica ya implica como un trabajo más personal, más individual, donde se va llevando a la persona de acuerdo a lo que necesita, ¿no? A lo que tiene, porque te digo, hablaba yo y que no lo desglosé mucho, esta cuestión de las características individuales de la persona. Justo estoy tomando unas clases de un diplomado donde habla, fíjate, a mí me impactó, yo no sabía eso y tengo años en el hospital, yo no sabía que el tener diabetes te hace propenso a la depresión. Por más dulce que estés, te deprimes, ¿no? Sí. Entonces te digo, yo creo que eso es bien importante porque son pequeños elementos que vas a ir tomando en cuenta para poder conducir a la persona. Okay. Y creo que eso tiene que ver también con la seriedad del trabajo que hacemos, ¿no? No sé, me parece. Sí, profundizar, como dices, en el marco teórico, desde donde sustentas tu práctica, claro, y que todo lo que hagas tenga un sustento precisamente, sí, ¿no? Como dices, estos Frankenstein, platicaba yo precisamente ayer con otros colegas ahí de IPSICA, precisamente, este tema de esta la psiquiatra, sí, ¿no? Tengan mucho cuidado, amigas y amigos, cuiden muy bien. Todos los psicólogos tenemos una cédula profesional y tenemos una serie de entrenamientos que nos habilitan para estar trabajando, ¿no? Sí. No está de más que siempre se tomen un tiempo, ¿no? Para poder checar esa parte. Es fundamental porque vamos a encontrar en este tema de la salud mental mucha gente que a lo mejor tomó por ahí algún diplomado o algo muy leve y ya quiere empezar. Por ejemplo, esto de medicar, pues es súper peligroso, ¿no? Tomen muy en serio su salud mental, tomen muy en serio todo esto, y porque precisamente ese es el sentido de hacer este tipo de programas, claro, ¿no? Claro. Tener como este sustento del que estamos hablando. Sí, y fíjate que ahorita que tocas ese tema, yo creo que también me gustaría tocar el tema de, a mí me pasa mucho, ¿no? Con mis pacientes que me dicen, es que lo vi en TikTok. En TikTok, sí, TikTok. Sí. Se popularizan ciertas cosas. Fíjate, muchas personas, que justo lo que tú dices, como hay al alcance medios de comunicación muy grandes y se tomó un curso o algo así, se empieza a trabajar con esto. Y hemos visto, ¿no? Casos de abusos sexuales, de reclutamiento de chicas, ¿no? Sí, ¿Por qué? Peligroso. Porque es bien importante hacer mención que cuando uno va a terapia o va al médico, te colocas en una posición, pues, de vulnerabilidad. Sí. Definitivamente. Entonces sí, qué bueno que lo tocas, es muy importante cuidar con quién vamos. Digo, yo hasta para hacer referencias, ¿no? Sí, soy muy cuidadosa con la referencia, porque qué bueno que hablas de la cédula, pero también, aparte de la cédula, creo que tiene que ver como la experiencia, tiene que ver como también el proceso que ha caminado tu terapeuta. Digo, no es lo mismo, yo creo, cuando tenemos 20 tantos años que estamos empezando y que tenemos como ciertas cosas. Sí. Creo que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Ustedes pueden que estén yendo a algún terapeuta y por X o Y razón no se sienten cómodos o cómodas. Eso hay que checarlo muy bien, porque hay estilos, sustentos teóricos de terapias que a lo mejor en ese momento no es para ustedes, claro, y es muy válido cambiar, ¿no? Sí. Siempre, honestamente, pueden irse en cualquier momento porque lo que están buscando precisamente es su salud mental, claro, ¿no? Y esta parte que mencionas es fundamental. Sí. Muy bien, pues entonces, para ir más o menos cerrando, vamos a hacer unas conclusiones, ¿no? Me gustaría que empezáramos como en retrospectiva, ¿no? Lo primero, como decías, que me pareció muy importante, tiene que ver con esta parte de hacer consciente que la docencia es una práctica de riesgo, ¿no? Práctica de riesgo, sí. Es empezar a dejar de romantizar la docencia y empezar a ver que hay elementos en ella que pueden llevarnos a tener padecimientos síntomas y síndromes relacionados como con este componente, ¿no? Sí. Esa sería la primer conclusión fuerte, ¿no? Sí.
La segunda tendría que ver más con esta cuestión de los estilos de vida, que creo que me parece muy favorable para las personas que se tomen un tiempo y que puedan analizar cómo están viviendo su día a día, cómo sienten, cómo piensan, si hay pensamientos intrusivos, ¿no? Explícales un poquito qué son los pensamientos intrusivos para que... Sí, o sea, es como de repente estar en un momento dado de la vida y el pensamiento llega, ¿no? Que es como un gusano, como un parásito, y que llega a tu cabeza y que no lo puedes sacar, y que está repetitivo, y entonces, bueno, hay muchas técnicas de algunas otras corrientes terapéuticas que lo manejan, y bueno, para poderlo parar, para poderlo frenar, para desapegarte de ese instante, ¿no? Entonces, estos síntomas o muchos de los síntomas que mencionamos pueden estar presentes relacionados con su práctica docente y pueden agravar si no llevamos precisamente esto que mencionabas, los hábitos, pues, hábitos positivos, podríamos llamarle, higiene del sueño, ¿no? Esta cuestión de alimentación, de compartir con otros, ¿no? Creo que esa parte es fundamental, tener este contacto. El vínculo. Porque incluso cuando vas a terapia, leía yo eso, ¿no? Lo que sana o lo que ayuda a trabajar muchas veces es más que la práctica en sí misma, el vínculo que relacionas con la persona del terapeuta, ¿no? Que te pone atención. Fíjate qué importante. Digo, eso se aprende. No sé, a mí me parece que hay quienes se tiene la fortuna de tener una familia que te sostiene y que te dice, ¿no? Te miro a los ojos, te doy tiempo, qué quieres, qué necesitas, porque eso se aprende en la infancia. Y si no, pues se aprende adultos. Qué importante es esto, vernos a los ojos, cómo cambiamos conectar, exactamente, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Cuando hablamos con las demás personas, poder mirarnos, poder tener un espacio vital de acuerdo a que no te invado, no me invades. Y eso también se aprende, ¿no? Se aprende pues leyendo, hay muchísima información. Creo que eso es muy importante tocarlo. Creo que de lo más importante. Sí, y bueno, dentro de estos otros hábitos positivos, esto del contacto, como decíamos, tener hobby, ¿no? Tener algo más allá del trabajo, evitar volvernos workaholics, ¿no? Porque ese es un tema también que tenemos. Mucha gente ve a uno que está constantemente ocupado, yendo y viniendo, y dice, ay, ese cuate es bien importante o algo, ¿no? No sabemos lo que esté viviendo, ¿no? Pero tenemos que tener un tiempo para nosotros. Sí, fíjate, hay un tema, bueno, una palabra yo sé que es de inglés, que es el multitask. A las mujeres nos mueve mucho ser multitask, ¿no? Y creo que también se romantiza. Yo creo que es muy importante esto, frenar. No está bien que seas multitask. De hecho, el cerebro de la mujer funciona diferente que el del hombre. El hombre es más específico. Si estás en el partido de fútbol, tú estás en el partido de fútbol, ¿no? Y todo lo demás ya no exactamente. Las mujeres no, o sea, puedes estarle, no sé, con el marido, con los hijos, manejando, hablando, pero también, o sea, así funciona porque tenemos un cuerpo calloso mucho más grande que el de ustedes. O sea, la conexión es más grande. Pero creo que también es importante parar. No vas a ser más importante, no vas a hacer más cosas, y puedes dañar enormemente tu salud física y mental. Qué importante es delegar. Qué importante delegar, es, ¿no? Es la palabra, sí, eso es fundamental, ¿no? Esto de detenerse, pensar qué estoy haciendo, ¿no? Estoy disfrutando también, porque la vida tiene que disfrutarse, ¿no? Irse al cine, buscar algo que hacer, las plantas, los gatos, lo que les guste, pero es precisamente tener un joven. Por ahí me decían, deben de ser 3, ¿no? Uno que te mantenga en forma física, otro que te dé dinero y otro que te distraiga, ¿no? Con uno que tenga más que suficiente, y si ese uno cubre los 3 estaría genial. Los vínculos positivos ya hablamos de ello. Yo creo que este tema de repente de la espiritualidad, no meterse como una religión de fondo y volverse de latillarse y todo esto, ¿no? Sino tener este contacto con uno mismo, el contacto con quién soy, dónde estoy, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. Es fundamental, ¿no? Nos ayuda precisamente a estar como en esa sintonía, y precisamente inventamos este sentido de la religión para depositar todo aquello que nosotros no podemos controlar allá, ¿no? Y entonces es fundamental esta parte, ¿no? Tener este contacto con quien quieran, ¿eh? No quiero meterme como en este rollo acá de lo religioso como tal, pero es fundamental, ¿no? Y lo último, pues yo creo que esta parte de la terapia, buscar ayuda, ¿no? Esta educación socioemocional, ¿no? Yo siempre digo, la terapia debería de estar en la canasta básica. Por desgracia, de repente puede ser, pues a lo mejor un
un costo que mucha gente no puede pagar, y que los servicios como el que estás, por ejemplo, ¿no? Público, a veces también no se dan abastos, ¿no? Creo yo. Sí, mira, es un poco lo mismo que hablamos, ¿no? Yo creo que también es importante generar políticas públicas para que la salud mental, más que ser un privilegio de clase, esté al alcance de todo el mundo. Porque sí es cierto, o sea, también es un privilegio de clase, los que pueden pagar la terapia, pero afortunadamente, creo que ya actualmente hay más instituciones públicas que brindamos el servicio y que lo pueden ir a solicitar, ¿no? Cualquier persona, ya sea público o privado. Hay características de cada uno, no es que uno sea mejor que el otro, sino que a lo mejor la cantidad es diferente y eso obviamente impacta en la atención. Pero creo que hay, y creo que cada vez más se ha hecho evidente que revisar tu salud mental tiene que ser tan importante como revisarte los dientes, como revisarte el estómago, cualquier órgano, ¿no? Entonces, porque obviamente te digo, de tus pensamientos, de tus emociones depende cómo ves las cosas, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Creo que es fundamental lo que planteas, ¿no? No hay salud sin salud mental, ¿no? Empecemos desde ahí. Sí. Y creo que esta parte es fundamental, y esta labor que desempeñan, ¿no? En el servicio de psicología del Aurelio Valdivieso, pues es loable, ¿no? Porque sé que los espacios son reducidos, sé que es un poquito complejo, que hay mucha demanda y que aún a pesar de todo ello están trabajando en eso. Eso me parece interesante. Muy bien. ¿Nos podrías compartir dónde te podemos localizar, tus redes sociales, todo ese tema? Ok, amigos. Sí. Siempre me pasa lo mismo. Pues igual estoy en la práctica privada en Ipsica. Pueden buscarlo por internet. Pueden también buscar mi página. Aparece como en Facebook como psicóloga Lorena Ramírez. De repente también subo algunas cosas como el maestro Ivan Home. Voy a tomar el tip de subir más cosas así como las que tú propones, porque creo que es eso también importante, el poder compartir con la parte social. Tenemos un quehacer social también que hacer. Y bueno, también en la práctica pública, pues también en el Hospital General, doctor Aurelio Valdivieso, también ahí nos encontramos. Hay opciones. Sí. Y pues bueno, estamos nosotros también en el servicio en Ipsica, ¿no? Si quieren contactarnos en los servicios integrales y de capacitación, pues estamos en la calle de Mártires de Chicago 207, acá en la ciudad de Oaxaca, de lunes a sábado de 9 a 8 y domingos de 9 a 2, ¿no? El número de contacto con las personas que les pueden agendar una cita ya sea con Lore, con su servidor o con cualquiera de los psicólogos de Ipsica es 951-581-2635, ¿no? Los atenderá Cora o Alberto o Lili, ¿no? Personas ahí muy entusiastas, ¿no? Y en las redes sociales nos van a encontrar como Ipsica Oaxaca, ¿no? Entonces agradecemos nuevamente a Vasconcelos Radio por este espacio, ¿no? Por su interés en difundir precisamente estos temas que son fundamentales, ¿no? Como ya habíamos mencionado y como se vino a lo largo del programa, la salud mental es fundamental, ¿no? Hay que atendernos con tiempo, evitando precisamente que se compliquen las cosas, ¿no? Entonces, gracias Vasconcelos Radio, y pues bueno, igual síganos en las redes sociales a Vasconcelos Radio, por ahí estarán repitiendo este programa, esperamos que sea de su apoyo, y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco a Lore que nos visitó el día de hoy y que espero que podamos tener otra oportunidad de platicar otros tantos temas que están ahí en el tintero, digamos, ¿no? Y que podemos desmenuzar. Pues bueno, este fue el programa Mente, Aula y Conexión, ¿no? Agradecemos, que tengan bonito día. Linda tarde. Mente y aula en conexión.